Te adoramos, Señor, Rey del universo. Te exaltamos, Altísimo Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe todo el honor. Solo tú eres digno, Señor. Vamos a cantar, nuestro Dios. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos, soberano Dios. Solo a Él sea la gloria. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a
Aleluya. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por toda la eternidad. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Su nombre está sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. Y en su nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Él es el Señor, para la gloria de Dios, nuestro Padre. Amén. Mis hermanos amados, fieles compañeros de milicia, estamos peleando la buena batalla, procurando terminar la carrera y conservando la fe. Esa es la certeza que tenemos como el apóstol Pablo. Cada día de nuestra vida es una constante de nadar contra corriente. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra expectativa. Él, el Todopoderoso, el Eterno, el Creador de todo lo creado, es por nosotros y está con nosotros todos los días, según la promesa bíblica, a través de su Santo Espíritu. Así que hay que esforzarnos y ser valientes y pelear esta buena batalla y hacerlo con la convicción de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Digo más, en realidad somos más que conquistadores, porque eso es lo que dice en realidad en la versión original. Entonces vamos a conquistar palmo a palmo y día a día la tierra de promesas que Dios ha provisto, ha preparado y de hecho ha entregado a los suyos. Solo que, como repito, hay que pelear y hay que avanzar. Esa es la convicción que tenemos y esa debe ser la actitud con lo que cada día debemos enfrentar las distintas circunstancias que la vida nos plantea. Mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Dicho esto, mis hermanos, a manera de introducción, vamos ahora a disponer nuestra mente y todo nuestro ser para recibir el consejo, la dirección, la enseñanza, la exhortación de parte de nuestro Dios a través de la exposición de su preciosa palabra. Que el Señor honre nuestra fe. Y estamos estudiando el sermón de la montaña, ¿ya? Y en esta oportunidad vamos a ver la enseñanza de Jesucristo acerca del ayuno. En el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, el Señor enseñó diciendo: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya, bendita palabra de nuestro Dios. Esta es la tercera práctica que, según la enseñanza de Jesús, juntamente con la práctica de el dar y la de la oración, constituyen el estándar moral y espiritual con el que debemos medir nuestra justicia como cristianos, ¿ya? Porque recuerden
que antes de empezar su enseñanza sobre estas prácticas, el Señor advirtió a los suyos diciendo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, pues no entraréis al reino de los cielos. Así que el estándar divino se tiene que poner en evidencia a través, repito, de estas tres prácticas: dar, orar y ayunar. En cuanto a la práctica del dar, Jesús dijo que debíamos hacerlo con generosidad, con un elevado sentido de oportunidad, sin esperar nada a cambio y sobre todo a solas con Dios, para que nadie más pudiera atestiguar esa práctica, de manera tal que toda la gloria y toda la honra sea atribuida al Señor. En cuanto a la práctica de la oración, Jesús enseñó que debíamos hacerlo permanentemente, intensamente, eficazmente e igualmente a solas con Dios, en tu aposento, con la puerta cerrada, con tu mirada puesta en el cielo y con el libro de la vida abierto, ¿ya? Y en cuanto a la práctica del ayuno, el pasaje que acabamos de leer dice: cuando ayunéis. ¿Han notado que no dice si ayunáis? No, dice cuando ayunéis. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque existe un grupo, y es un grupo importante, de creyentes que considera que la iglesia, ¿ya?, la iglesia cristiana hoy no necesita ayunar. O sea que el ayuno no es una práctica aprobada por Cristo y por los apóstoles, y que en este tiempo de la gracia ya no necesitábamos ayunar porque el Espíritu Santo estaba en nosotros y es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Consecuentemente, no tiene caso, ya no tiene sentido, toda vez que la obra de Cristo ha sido consumada en la cruz del Calvario. Entonces ya nosotros no tenemos que recurrir a estas prácticas que pertenecen a otra dispensación. Nada más lejos, desde mi perspectiva, nada más lejos de la verdad, porque según este pasaje y otros más del Nuevo Testamento, es evidente pues que el ayuno era y es una práctica importante para el creyente en particular y para la iglesia en general. Jesús dijo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús había observado cuál era el comportamiento y la apariencia que proyectaban los religiosos al hacer esta práctica. Ellos se mostraban pálidos, desaliñados, tristes, sombríos, con una apariencia miserable, desarreglada. ¿Y con qué fin? Estos eran unos artistas. ¿Con qué fin mostraban o proyectaban esta apariencia? Pues con el fin de llamar la atención de la gente, quienes al verlos en este estado y con esta apariencia, pues hacían reverencias y les decían palabras de admiración para resaltar su disque espiritualidad. Entonces Jesús traza su palabra y dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, la admiración, la buena opinión y el buen parecer de la gente acerca de su pseudoespiritualidad, ¿ya? Y aquí viene la enseñanza del maestro. Él dijo: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En otras palabras, perfúmate, peínate, lávate la cara, arréglate bien, de modo tal que nadie se dé cuenta que estás ayunando, porque este es un asunto entre tú y Dios. Nadie más debe enterarse que estás ayunando.
a menos que sea un ayuno congregacional, en cuyo caso habrá pues un grupo de valientes guerreros espirituales que se pondrán de acuerdo para consagrar al Señor el tiempo señalado para este fin y los propósitos por los cuales realizan el ayuno. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué cosa es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Miren, desde la enseñanza bíblica y desde la experiencia de los hombres y las mujeres de Dios que escribieron la historia de la iglesia, el ayuno es la abstinencia de alimentos, es dejar de comer alimento natural con un propósito espiritual. Dicho de otro modo, ayunar es dejar de comer alimento físico para comer alimento espiritual. ¿Y cuál es? Desde la perspectiva cristiana, desde nuestro conocimiento y la comprensión de la Sagrada Escritura, ¿cuál es el alimento espiritual? Pues la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús empezó su ministerio, después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán? ¿Qué dice la Escritura? Dice que subió luego del agua y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ya? Ahí pasó Jesucristo 40 días y 40 noches ayunando para empezar su ministerio. Y aquí hay una clave, hermanos. Si ustedes están pensando en enrolarse en el ejército del Señor y consagrar su vida a su servicio a través de algún ministerio de la iglesia, consideren el ayunar la mayor cantidad de días posibles para que ustedes puedan recibir la dirección, el consejo y el orden de parte del Señor, orden en el sentido de nuestras valoraciones y la estructura de nuestras prioridades, de modo tal que cuando empecemos a servir a Dios lo hagamos con la certeza de que todo lo que estamos poniendo al servicio del Señor es para su gloria, para su honra y su alabanza. Estamos dispuestos a invertir nuestra vida al servicio del Señor. Pase lo que pase, demande lo que demande, ¿ya? Porque la exigencia del discipulado es grande. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, seguir a Jesús y ponerse a su servicio implica invertir, consagrar y consumir nuestra vida en Él y para Él. Entonces le decía que cuando Jesús iba a empezar su ministerio, dice que después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le respondió Jesús? Él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le llevó luego al pináculo del templo y le dijo, tírate, échate de aquí, porque está escrito acerca de ti, que a sus ángeles mandará para que te protejan, para que te reciban y para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego el tentador le llevó al Señor a lo alto de una montaña y le mostró todos los reinos de este mundo. Y le dijo, todo esto me pertenece y a quien yo quiero se lo doy. Yo te lo quiero dar a ti, pero tienes que postrarte y tienes que adorarme. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Punto. Es la palabra de Dios, viva y eficaz, el alimento espiritual, el recurso fundamental e insustituible, imprescindible, con el cual, ¿verdad?, peleamos nuestras batallas, resistimos las tentaciones y de hecho vencemos al enemigo con la palabra de Dios, que según Jesús es el pan por excelencia. Entonces, mi hermano, mi hermana,
cuando dispongas tu corazón, porque hay que disponer el corazón para ayunar. Cuando determines hacerlo, tu primera comida. ¿Cuál es tu primera comida? Pues el desayuno. Entonces abres el libro sagrado, lo lees, lo estudias, lo interiorizas, lo memorizas, meditas en las enseñanzas de este libro y oras pidiendo a Dios discernimiento, revelación y dirección. Y obviamente dispones tu corazón a poner por obra aquello que Dios demanda de ti. Transcurre el tiempo y llega la segunda comida. Lo mismo. Y así sucesivamente hasta terminar el ayuno. Y cuando hayas finalizado este tiempo consagrado a Dios para la práctica de esta disciplina espiritual del ayuno, lo haces ofreciendo a Dios alabanza, adoración, exaltación, con un elevado contenido de gratitud, dando por hecho no solo que Dios ha escuchado tu clamor, sino que además ha atendido las peticiones que le hayas hecho. De nuevo, fuera del círculo de hermanos, si es que el ayuno fuera congregacional, en el ámbito personal nadie más tiene que notar que estás ayunando. Más aún, porque como consecuencia de esta práctica espiritual, estarás conectado a Dios, que es la fuente de la sabiduría, del amor, del gozo, de la paz, paciencia, de la benignidad, de la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, es decir, el fruto del Espíritu. Y esta conexión espiritual te va a permitir interactuar con el mundo natural y va a hacer que seas un instrumento noble, útil, poderoso en las manos de Dios para bendecir, para hacer justicia, para liberar, para proveer, para socorrer, para cubrir. En fin, este es el verdadero ayuno, el ayuno que Dios ha escogido para los suyos. Y esta enseñanza está en línea con la revelación que recibió el profeta Isaías y que la escribió en su libro, en el capítulo 58, versículos 6 al 7, en el que el Señor dijo a través del profeta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces, dice el Señor, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Aleluya. Bendita, bendita y poderosa palabra del Señor. Ahí está, mis hermanos, la enseñanza completa. El ayuno escogido por Dios. Jesús nos afirma que debemos hacerlo, es decir, debemos ayudar y nos enseña cómo debemos hacerlo y la motivación con la que debemos ayunar. Y el profeta Isaías nos revela cuáles son los propósitos por los cuales debemos ayunar. Así que les animo a pasar de la reflexión a la acción y apartar un buen tiempo para consagrarlo a la práctica de esta disciplina espiritual. Más aún, mis hermanos, en el contexto social y espiritual en el que ahora mismo estamos viviendo.
como familias, como sociedad y como iglesia. Pidámosle al Señor dirección de lo alto, que produzca por su Santo Espíritu en nuestro corazón el deseo de poner en práctica esta disciplina y hacerlo de tal manera que nuestro ser interior se fortalezca, que el hombre espiritual, la mujer espiritual crezcan a la estatura de la plenitud de Cristo, para empezar a llamar a las cosas que no son para que sean o como si fuesen, para que podamos movernos como viendo al invisible. Hermanos, yo no encuentro mejor combinación espiritual que esta palabra de Dios puesta en oración y ayuno. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y esta palabra produce en nuestro corazón fe, que es el escudo espiritual con el que nos defendemos de los dardos del enemigo. Y la oración es el combustible que inflama la llama producida por el Espíritu en nuestro ser interior. Y el ayuno es la consagración exclusiva a la práctica de la oración y el estudio de la palabra. Nos desconectamos de lo rutinario, de lo mundano, para conectarnos con la fuente de donde emana la sabiduría, la gracia y el poder de nuestro buen Dios. Que Él nos ayude, hermanos, que Él nos ayude a poner por obra esta palabra. Amén. Listo, amada iglesia. Listo. Es una enorme bendición y es un enorme privilegio el poder compartir con ustedes a través de este medio virtual, ¿ya? Nosotros tenemos nuestro culto presencial aquí en el distrito de Surco, pero hemos querido mantener este pequeño espacio de meditación de la palabra de un modo virtual y ser un canal de bendición al servicio del Señor y de la comunidad. Es mi oración y es mi deseo que la buena dádiva y el don perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, se multipliquen grandemente en sus vidas y familias. Les mando un abrazo fraterno, cargado de afecto. Que estén bien. Adiós.